Es verdad que la legislación española prohíbe o dificulta notablemente la limpieza de los montes y que ello incrementa el riesgo de incendios como los que ahora mismo están asolando la península ibérica. Veámoslo. Los incendios están arrasando buena parte de la península ibérica. Durante los últimos días han ardido más de 110.000 hectáreas repartidas por diversas comunidades autónomas del territorio nacional. Y si bien los políticos están echando los trastos a la cabeza para culparse recíprocamente de la falta de material y de recursos que posibiliten una rápida extinción de los incendios, lo que verdaderamente parece haber fallado en la mayoría de los casos es una estrategia de prevención que minimice el riesgo de proliferación del fuego. La acumulación descontrolada en los montes de biomasa, como madera o arbustos, facilita que, una vez se produce un incendio, este se propague a una rapidísima velocidad. O expresado de otra manera, si no hubiese tanta biomasa acumulada en los montes, la propagación del fuego y su conversión en un incendio masivo y descontrolado sería mucho menor. ¿Y por qué razón se permite que se acumule de manera imprudente la madera o los arbustos inflamables en los bosques, de tal manera que cuando ocurre un incendio, este se propaga como un polvorín? Pues aunque a buen seguro hay varios factores que inciden en este fenómeno, uno de los principales es la pésima regulación estatal de los montes españoles, una legislación que precisamente establece los incentivos para que se acumule imprudentemente toda esta biomasa en los montes. Acudamos, si no, a la Ley de Montes 43/2003. Es verdad que esta ley, en su artículo 48, establece lo siguiente: las comunidades autónomas, ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Y dentro del contenido de esos planes forestales aprobados por las comunidades autónomas, según esta misma ley, debe aparecer lo siguiente: los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales se aplicarán de manera continua durante todo el año e incluirán al menos los siguientes contenidos. Letra E. Los trabajos de carácter preventivo a realizar durante todo el año, en particular los tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua, que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como los plazos de ejecución. Es decir, que el artículo 48 de la Ley de Montes establece indirectamente obligaciones sobre los propietarios de los montes para que limpien la vegetación más inflamable, para que poden árboles o para que creen cortafuegos. Y este es el artículo al que se agarran muchos para defender la Ley de Montes, diciendo que esta ya contempla la obligación para los propietarios de limpiar los montes con el objetivo de prevenir el riesgo de incendios. Es decir, que esta idea clave ya está incorporada en la ley y convertida en una obligación legal para los propietarios de los montes. ¿Cuál es el problema? Pues que cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de economía y también de análisis económico del derecho sabe muy bien que para que las obligaciones legales terminen cumpliéndose, terminen respetándose, sobre todo cuando estas obligaciones legales imponen una carga activa sobre el obligado, es muy necesario que la estructura de incentivos esté correctamente alineada. Si yo no tengo un incentivo real para limpiar los montes, o si la propia ley se encarga de encarecer el coste efectivo de limpiar los montes, pues entonces tenderé a hacer dejación de esas obligaciones legales. Y la actual ley se lava las manos descargando sobre los propietarios la carga de limpiar los montes, al mismo tiempo que anula los incentivos que podían tener esos propietarios o aquellos a los que autorizaran los propietarios de los montes para limpiarlos, minimizando el riesgo de incendios. Como decía, por un lado, la ley elimina o reduce mucho los incentivos de los propietarios de montes para gestionar activamente ese monte y, por tanto, limpiarlo con regularidad para minimizar el riesgo de incendios. Por ejemplo, los artículos 36 y 37 de la Ley de Montes reducen significativamente el aprovechamiento que el propietario puede hacer del monte.
Artículo 36.2. Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de acuerdo con las prescripciones para la gestión de montes establecidas en los correspondientes planes de ordenación de recursos forestales cuando existan. Se ajustarán también, en su caso, a lo que concretamente se consigne en el proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente. Y en su epígrafe 3 añade: el órgano competente de la comunidad autónoma regulará los aprovechamientos no maderables. Dichos aprovechamientos, y en particular el de los pastos, deberán estar, en su caso, expresamente regulados en los correspondientes instrumentos de gestión forestal, en cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión. Y en cuanto a los aprovechamientos específicamente maderables, el artículo 37 dice lo siguiente: los aprovechamientos maderables y leñosos se regularán por el órgano forestal de la comunidad autónoma. En los montes no gestionados por dicho órgano forestal, estos aprovechamientos estarán sometidos a las siguientes condiciones básicas. Cuando exista proyecto de ordenación, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente, el titular de la explotación del monte deberá remitir la declaración responsable del aprovechamiento al órgano forestal de la comunidad autónoma, al objeto de que éste pueda comprobar su conformidad con lo previsto en el instrumento de gestión o en su caso de planificación. En caso de no existir dichos instrumentos, estos aprovechamientos maderables requerirán autorización administrativa previa, salvo que se trate de aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto o domésticos de menor cuantía, en cuyo caso deberá comunicar mediante una declaración responsable que concurren las circunstancias por las que no es necesaria dicha autorización. El titular de un aprovechamiento maderable o leñoso, cuyos productos sean objeto de comercialización, deberá comunicar la cuantía realmente obtenida al órgano forestal autonómico en el plazo máximo de un mes desde su finalización y de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al efecto. Es decir, que la regulación restringe mucho el tipo de aprovechamiento que se puede hacer de los montes y a su vez burocratiza enormemente todo este proceso, de tal manera que, como decía, se reducen los incentivos para asumir los gravosos costes de mantener el monte, porque la ley impone costes y además, como ahora veremos, agrava esos costes, pero no permite extraer ganancias. Y si un activo me genera costes pero no ganancias, entonces el resultado de ese activo tiende a ser el abandono. Todavía peor, aunque el propietario de un monte descuide su gestión, su administración, su limpieza, históricamente ha habido muchas personas que con la autorización expresa o tácita del propietario que no estaba interesado en gestionar activamente el monte, sí se encargaban, aunque no fuera este su principal objetivo, sí se encargaban de mantenerlo limpio. Por ejemplo, las personas que recogían leña de un monte o los pastores que llevaban a su ganado al monte para pastorear allí y que al hacerlo también contribuían a minimizar la biomasa inflamable. Pero justamente estas actividades que tradicionalmente desarrollaban personas no propietarias del monte sobre montes que no estaban siendo objeto de una explotación económica, profesional y continuada, también son actividades que se han visto seriamente penalizadas por la ley. Por ejemplo, el artículo 67 de la Ley de Montes recoge distintas categorías de infracciones que llevan aparejadas sanciones que, según la gravedad de los hechos, pueden llegar a ser de 1 millón de euros. ¿Y cuáles son esas infracciones? Pues entre ellas las siguientes. A efectos de esta ley y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación autonómica, se consideran infracciones administrativas las siguientes. Letra C. La corta, quema, arranque o inutilización de ejemplares arbóreos o arbustivos de especies forestales, salvo casos excepcionales autorizados singularmente o los previstos y controlados explícitamente en el correspondiente instrumento de intervención administrativa de ordenación, autorización, declaración responsable o notificación y justificados por razones de gestión del monte. Es decir, que si una familia va a recoger leña de un monte y no tiene autorización administrativa, puede ser sancionada. O letra J, el pastoreo o la permanencia de reses en los montes donde se encuentre prohibido o se realice en violación de las normas establecidas al efecto por el órgano forestal de la comunidad autónoma. De nuevo, si no hay una autorización expresa para que un pastor lleve a su ganado a un monte y pueda pastorear en ese monte, reduciendo por tanto la carga de vegetación que se puede llegar a inflamar, pues entonces ese pastor puede verse sancionado
por haber cometido una infracción administrativa. Resultado, pues que este tipo de actividades que contribuían a mantener limpios los montes dejan de desarrollarse o se desarrollan en mucha menor medida. Se acumula más biomasa en los montes y eso incrementa el riesgo de incendio. Por tanto, como digo, se suprimen o se reducen muy notablemente los incentivos de propietarios y no propietarios a mantener limpio el monte. A mantenerlo porque les interesa a ellos, no porque haya una obligación legal que te lo imponga. Pero es que, además, y como ya he dicho antes, la propia ley también se encarga de burocratizar y, por tanto, de encarecer la posibilidad de cumplir con esas obligaciones legales. Ya lo hemos leído, entre las infracciones que se pueden cometer aparece la corta, quema, arranque o inutilización de ejemplares arbóreos o arbustivos de especies forestales, salvo casos excepcionales autorizados singularmente o los previstos y controlados explícitamente en el correspondiente instrumento de intervención administrativa. Vamos, que si el propietario de un monte quiere cumplir con su obligación de limpiar el monte, pero no lo hace con autorización administrativa expresa o de acuerdo al instrumento de planificación de gestión forestal de la comunidad autónoma, ese propietario está incurriendo en una infracción administrativa que puede ser sancionada. Lo mismo ocurre, a su vez, si ese propietario quisiera crear cortafuegos no autorizados dentro de su monte, porque de nuevo el artículo 67 establece como infracción administrativa, letra I, la realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra cuando no esté prevista en los correspondientes proyectos de ordenación o planes dasocráticos de montes o sin estar expresamente autorizada por el órgano forestal de la comunidad autónoma. Es más, cuando las comunidades autónomas decretan que el riesgo de incendio en un territorio es muy elevado, esas mismas comunidades autónomas pueden suspender todas las autorizaciones administrativas que habían otorgado para que se desarrollen actividades como las quemas controladas, como el pastoreo o como la poda de árboles, actividades que iban dirigidas a reducir ese riesgo de incendio. Artículo 48 de la ley. Cuando, de acuerdo con la información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, del órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, cuando sea predecible en un determinado ámbito territorial un riesgo de incendio de nivel muy alto o extremo, las comunidades autónomas deberán aplicar inmediatamente las prohibiciones y limitaciones de circulación y acceso establecidas en sus planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales y, en todo caso, las siguientes. Letra B, la suspensión temporal, en tanto se mantenga el referido riesgo, de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda y de servicios selvícolas. Vamos, que cuando hay un riesgo muy alto de incendios, te impiden desarrollar todas aquellas actividades que justamente sirven para minimizar en ese territorio el riesgo de incendios. Por tanto, aunque técnicamente no sea cierto que la ley de montes prohíbe la limpieza de los montes, incluso podríamos decir que formalmente la ley de montes obliga a que se mantengan limpios los montes, a la hora de la verdad, los incentivos y desincentivos que sí impone esta ley desalientan y dificultan enormemente la limpieza de los montes. Y eso incrementa de manera muy notable el riesgo de incendios. Y ese incremento legal del riesgo de incendios es lo que de tanto en tanto provoca situaciones tan dramáticas como las que ahora mismo está viviendo la península ibérica.